Buenas, en el video de hoy voy a hablarles sobre el transporte aéreo médico. Soy Aldiel Beite de la Escuela de Emergencias Médicas, cuarto año. Para empezar tenemos que hablar sobre que el transporte aéreo médico es más que mover un paciente de un lugar a otro. Requiere conocimientos médicos especializados, organización, planeación y fisiología del vuelo. Los profesionales deben comprender la altura, la presión y el oxígeno que afectan al organismo. Este tipo de transporte debe realizarse en avión y helicóptero, y cada uno tiene sus limitaciones particulares. El tiempo de atención debe ser muy corto, menos de 10 minutos. La capacidad de combustible es limitada y debe ser un factor a tener en cuenta, y los espacios reducidos para las maniobras y el trato del paciente. Los fundamentos de la medicina aeromédica. Hay que tener en cuenta la fisiología del vuelo. Esta comprende los cambios de presión, los efectos de la altura en los pulmones, células y oxigenación, como la altitud limita del vuelo de algunos pacientes. Tiene efectos en el cuerpo. Los pacientes en las aeronaves están expuestos a menor presión, menor disponibilidad de oxígeno, reducción de la presión sobre los gases corporales, variación, aceleración, turbulencias, ruidos y cinetosis. Hay que tener en cuenta que hay casos clínicos que no deben volar, como el shock, la hemorragia, la hemoglobina muy baja, neumotórax, pacientes que no requiera sedación sino ventilación, y apendicitis que según la literatura no puede volar a más de 3.000 pies. Hay que tener en cuenta las leyes físicas que se implementan en este tipo de transporte, ya que son importantes para el traslado del paciente. La ley de Bohr, que a menor presión atmosférica en la altura, mayor volumen de gases. El aire atrapado en el cuerpo se expande al subir. Por ejemplo, un neumotórax puede convertirse en tensión, un gas intestinal en una distensión abdominal, y los senos paranasales o oídos en un dolor intenso. Los dispositivos como el mango de tubo endotraqueal, los globos esofágicos, las manos de presión y las camas al vacío se distienden con la altitud y pueden causar daño. Por eso es que el paciente con neumotórax no debe volar sin sellar o descompresión previa. La ley de Dalton: a mayor altitud disminuye la presión parcial de oxígeno. El aumento de aire tenga el mismo porcentaje de oxígeno, 21%, hay menor oxígeno disponible. Por eso el paciente con hipóxico debe empeorar en el vuelo. Requiere una oxigenometría suplementaria. Es importante que el paciente con anemia severa, shock y spot o trauma torácico son los más susceptibles a una hipoxia por altitud. Ley de Char: el volumen de los gases aumenta y se aumenta la temperatura. El calor de todo el helicóptero puede causar la expresión de gases en dispositivos médicos. Es importante para los tubos, balones de oxígeno no priorizado y envolturas al vacío. La ley de Henry: a menor presión atmosférica, los gases disminuyen la sangre y tienden a liberarse. El riesgo de enfermedades descompensivas, buzos trasladados inmediatamente sin descompresiones previas, pacientes intoxicados con ciertos gases pueden desinstalarse. En los protocolos del buzo con síntomas deben bajar la altitud o la aeronave debe estar priorizada. Y por último, la ley de Graham: los gases pasan de una zona a mayor concentración a menor. En el vuelo se disminuye la presión y el oxígeno se acelera a la difusión de gases hacia los alvéolos. Empeora la hipoxia e insuficiencia respiratoria, neumonía y traumotoráxica. Hay que tener en cuenta que hay una evaluación del paciente en el transporte aéreo que se debe hacer menos de 5 minutos. Para ello se hace la evaluación inicial, ABC, evaluación secundaria, elección rápida del tratamiento y decir si el paciente puede volar o no. El profesional debe aprender a identificar las condiciones de criterio solo con observar: palidez, sudoración, respiraciones aceleradas, nivel de conciencia y signos de shock evidentes. La división atmosférica juega un papel importante en la zona de confort, de 0 a 10.000 pies. Las características de la presión atmosférica normal, el oxígeno insuficiente, la profundización humana asistida y la mayoría de las personas se mantienen estables. La relevancia es que en las zonas más seguras para el transporte de pacientes, el helicóptero y los aviones improvisados deben operar sin riesgo fisiológico significativo. Requerimiento de oxígeno suplementario. Como ya se ha hablado, hay una menor presión, menor cantidad de oxígeno
en el vuelo. Por eso se incrementa la altitud, requiere incremento de oxígeno. Si se disminuye la altitud, disminuye la cantidad de oxígeno requerido. Los vuelos a larga duración o gran altitud requieren mantener un suplemento de oxígeno y las necesidades de oxígeno deben ser calculadas a la altitud del destino. Hay que tener en cuenta que hay limitaciones del médico aéreo. Por ejemplo, no todos los helicópteros pueden esperar. Si se pierde tiempo en la escena, se queda sin combustible. Se han documentado casos reales de accidentes por falta de combustible. Un avión con un tiempo límite también tiene un criterio que debe demora comprende una seguridad del vuelo. Tenemos que hablar de los tipos de aeronaves, que tenemos el helicóptero AW-139, que presenta una camilla instalada, mayor espacio, adaptado para misiones médicas completas y lleva la cruz de la vida. Y el helicóptero AW-109, que tiene asientos removibles para colocar camilla, no presenta un diseño completo para una aeronave médica y no porta la cruz de la vida. Responsabilidades del personal médico debe decidir si un paciente puede volar según altura inicial, distancia del traslado y estado clínico. Y los riesgos fisiológicos se tienen que reconocer cuando se da la dosis correcta de medicamentos esenciales y signos y criterios al ingreso de la aeronave. En conclusión, el transporte aéreo requiere un conocimiento completo del personal de salud sobre la fisiología, anatomía y leyes de los gases para dar un buen tratamiento al paciente y un traslado y criterios necesarios para y ayudar al paciente en la escena, durante y al final del vuelo. Muchas gracias.